cómo el Espíritu Santo te habla en tus sueños para protegerte. Si crees que los sueños son solo una serie de imágenes sin sentido, tal vez has estado ignorando una de las maneras más poderosas en las que Dios intenta comunicarse contigo. ¿Y si cada vez que dormiste el Espíritu Santo intentó enviarte un mensaje, pero no supiste interpretarlo? ¿Cuántas veces te has despertado con la sensación de que lo que soñaste significaba algo, pero lo dejaste pasar como si fuera una simple fantasía de la mente? Dios siempre ha hablado a través de los sueños. Desde el principio de la historia, ha usado las noches para advertir, dirigir y revelar propósitos a sus hijos. A lo largo de la Biblia encontramos a hombres y mujeres que recibieron instrucciones divinas mientras dormían. José, el hijo de Jacob, interpretó los sueños de Faraón y evitó una hambruna devastadora. Daniel recibió visiones que marcaron el destino de naciones. Los sabios de Oriente fueron advertidos en sueños para no regresar con Herodes y así proteger la vida del niño Jesús. Pero lo que muchos no saben es que Dios no ha dejado de hablar de esta manera. Hoy en día sigue usando los sueños para prevenir tragedias, advertir sobre decisiones incorrectas, revelar ataques espirituales e incluso confirmar su voluntad en momentos de incertidumbre. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Si últimamente has tenido sueños recurrentes, visiones nocturnas o sensaciones extrañas después de despertar, no lo ignores. Es posible que el Espíritu Santo esté intentando decirte algo. Tal vez has estado pidiendo una señal de Dios y esa señal ha estado viniendo cada noche mientras duermes. El mundo espiritual no se detiene cuando cierras los ojos. De hecho, muchas de las mayores revelaciones de Dios han ocurrido en momentos de descanso. Mientras tu cuerpo descansa, tu espíritu sigue despierto y receptivo a lo que Dios quiere mostrarte. Pero para recibir y comprender estos mensajes, necesitas aprender a reconocer su voz en medio del mundo de los sueños. A lo largo de la historia, muchas personas han recibido advertencias en sueños que les salvaron la vida. Otras han sido guiadas a decisiones correctas porque Dios les habló en la noche. Y también hay quienes ignoraron los sueños divinos y enfrentaron consecuencias dolorosas. Lo que estás a punto de aprender cambiará tu manera de ver los sueños. Hoy descubrirás cómo discernir si un sueño proviene de Dios, cómo interpretar los símbolos espirituales que Él usa y cómo orar para recibir claridad en lo que Él quiere revelarte. Ahora que sabes que Dios ha estado hablándote en sueños, es momento de entender la base bíblica de esta poderosa manera de comunicación. Vamos a explorar lo que la Escritura nos dice sobre los sueños y cómo, desde tiempos antiguos, Dios ha usado las noches para dirigir el destino de sus hijos. La Biblia y los sueños. ¿Es esto algo real? Desde tiempos antiguos, Dios ha usado los sueños como un medio de comunicación con sus hijos. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de personas que recibieron advertencias, revelaciones y direcciones a través de lo que experimentaron mientras dormían. Los sueños no son simples imágenes aleatorias en la mente. Pueden ser mensajes espirituales con un propósito divino. Uno de los ejemplos más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. Desde su juventud, Dios le reveló en sueños que algún día tendría una posición de autoridad, aunque en el momento no entendía cómo se cumpliría. Más adelante, su capacidad para interpretar los sueños le permitió salir de la prisión y convertirse en gobernador de Egipto. Fue a través de los sueños que Dios le dio la estrategia para salvar a Egipto y a otras naciones de una hambruna devastadora. En el libro de Daniel, vemos cómo Dios reveló el futuro de reinos y naciones a través de visiones nocturnas. Daniel recibió revelaciones que marcaron el curso de la historia.
desde los imperios antiguos hasta profecías sobre el fin de los tiempos. Cada sueño que Dios le dio tenía un propósito claro y una enseñanza espiritual profunda. El Nuevo Testamento también nos muestra cómo Dios siguió usando los sueños para guiar a su pueblo. José, el esposo de María, recibió múltiples advertencias en sueños que aseguraron la protección del niño Jesús. En una ocasión, un ángel le ordenó que huyera a Egipto para escapar del plan de Herodes. Si José no hubiera prestado atención a ese sueño, la historia podría haber sido muy diferente. Pero no solo los grandes personajes bíblicos han recibido mensajes divinos en sueños. A lo largo de la historia, Dios ha seguido hablando de esta manera a aquellos que tienen un corazón dispuesto a escucharlo. Muchas personas han recibido advertencias de peligros inminentes, confirmaciones sobre decisiones importantes o direcciones claras sobre su propósito en la vida. Si Dios ha hablado en sueños a lo largo de la Biblia y sigue haciéndolo hoy, la pregunta no es si Él usa los sueños, sino si estamos prestando atención a lo que nos quiere decir. No podemos ignorar este canal de comunicación que el Espíritu Santo sigue utilizando. Hay personas que piensan que los sueños no tienen importancia espiritual, pero la Biblia nos demuestra lo contrario. Si Dios ha hablado tantas veces en la historia a través de los sueños, es porque este sigue siendo un canal válido de comunicación. Sin embargo, para comprenderlo, es necesario tener una mente abierta y un espíritu sensible a su dirección. Algunas de las mayores decisiones en la historia bíblica fueron tomadas gracias a sueños enviados por Dios. No fueron simples imágenes sin sentido, sino estrategias, advertencias y confirmaciones que cambiaron destinos. Cuando Dios habla en sueños, lo hace con intención. Y si aprendemos a escucharlo, podemos evitar errores, encontrar dirección y vivir alineados con su propósito. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y continúa revelándose en sueños a aquellos que están dispuestos a escucharlo. Pero no todos los sueños tienen un significado espiritual. A continuación, veremos cómo discernir entre un sueño de Dios y un sueño común, y qué hacer cuando sentimos que el Espíritu Santo nos está hablando a través de ellos. Cómo saber si un sueño viene del Espíritu Santo o no. No todos los sueños son mensajes de Dios. A veces son solo el reflejo de nuestras emociones, pensamientos diarios o incluso influencias externas que hemos absorbido sin darnos cuenta. Sin embargo, hay ocasiones en las que un sueño tiene un peso especial, una sensación distinta, algo que nos deja inquietos o nos despierta con una convicción profunda. Es en esos momentos cuando debemos preguntarnos, ¿este sueño proviene de Dios o es solo mi mente procesando información? La Biblia nos muestra que cuando Dios habla en sueños, lo hace con claridad y propósito. No genera confusión ni temor sin razón. José, el esposo de María, recibió en sueños instrucciones precisas sobre cómo proteger a Jesús. Daniel no solo tuvo sueños, sino que recibió la interpretación divina para entenderlos. Cuando un sueño es de Dios, tiene elementos que lo hacen diferente de los sueños comunes. Uno de los primeros signos de un sueño divino es que deja una impresión fuerte en el espíritu. No es un sueño que se olvida con facilidad, sino que permanece en la mente y en el corazón con una sensación de importancia. Puede traer paz, dirección o una advertencia clara. A diferencia de los sueños sin sentido, un sueño de Dios tiene un mensaje que se puede discernir. Otro factor clave es que un sueño de Dios siempre estará alineado con su palabra. Dios nunca dará un mensaje en sueños que contradiga la Biblia. Si un sueño te lleva a la duda, la confusión o a actuar de una manera que no está en línea con la voluntad de Dios, es posible que no provenga de Él.
En cambio, si confirma algo que Dios ya te ha estado mostrando en oración o en su palabra, es una señal de que proviene del Espíritu Santo. También es importante observar si el sueño se repite. En la Biblia, cuando Dios quería enfatizar algo, lo repetía en diferentes ocasiones. Faraón tuvo 2 sueños con el mismo significado antes de que José los interpretara. Cuando Dios quiere asegurarse de que captes su mensaje, es posible que el sueño vuelva a ocurrir o que recibas confirmaciones en otros momentos de tu vida. Si has tenido un sueño y sientes que puede ser un mensaje de Dios, el siguiente paso es orar por discernimiento. Pídele al Espíritu Santo que te revele si ese sueño viene de Él y qué significa. Dios no es un Dios de confusión, y cuando habla, su mensaje se confirma con paz y convicción. Cuando Dios envía un sueño con una advertencia o una dirección específica, no es algo que se desvanece en la confusión. Puede ser un mensaje que al despertar sigue resonando en tu espíritu, provocando un llamado a la acción. Muchas personas han recibido sueños proféticos que salvaron sus vidas, cambiaron decisiones cruciales o les mostraron la verdad en medio de la incertidumbre. El enemigo también puede usar los sueños para traer miedo o confusión. Las pesadillas o sueños perturbadores no siempre tienen un significado espiritual, pero cuando se repiten con un patrón de angustia o engaño, pueden ser señales de una guerra espiritual. En estos casos, es importante responder con oración y cubrir nuestra mente con la protección del Espíritu Santo antes de dormir. Dios sigue hablando en sueños y aprender a discernirlos puede marcar la diferencia en la manera en que tomas decisiones en la vida. Si sientes que has recibido un sueño que podría ser un mensaje divino, no lo ignores. Escríbelo, ora y pide confirmación. Dios tiene maneras de asegurarse de que recibas su dirección. Ahora que sabes cómo identificar si un sueño proviene del Espíritu Santo, es momento de descubrir los tipos de sueños que Dios usa para advertirnos de peligros. Muchas veces, el Señor nos protege mostrándonos lo que está por venir para que podamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Los tipos de sueños en los que Dios te advierte de peligros. Dios, en su infinito amor y misericordia, muchas veces nos advierte de peligros a través de los sueños. A lo largo de la Biblia, vemos cómo usó este medio para alertar a sus hijos sobre amenazas inminentes, decisiones equivocadas o trampas del enemigo. Aunque muchas personas ignoran estos sueños o los ven como meras coincidencias, la realidad es que pueden ser la clave para evitar situaciones dolorosas y mantenerse bajo la cobertura divina. Uno de los tipos de sueños más comunes que Dios usa para advertirnos es el sueño de peligro inminente. En la Biblia, los sabios de Oriente fueron advertidos en un sueño para que no regresaran a Herodes, evitando así una tragedia. Muchas personas han testificado que, después de un sueño en el que veían un accidente, una enfermedad o una traición, tomaron precauciones y evitaron una catástrofe. Cuando un sueño de este tipo deja una impresión fuerte en el espíritu, es importante orar y pedir dirección. Otro tipo de sueño de advertencia es cuando Dios muestra personas o situaciones que parecen seguras, pero no lo son. Hay quienes han soñado con alguien de apariencia confiable, pero en el sueño sentían inquietud o veían señales de peligro. Más adelante, esas mismas personas descubrieron que eran traicioneras o tenían malas intenciones. Dios, en su fidelidad, nos revela lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Dios también puede usar los sueños para revelar ataques espirituales o trampas del enemigo.
Hay quienes han experimentado sueños donde se ven a sí mismos en batallas, siendo perseguidos o enfrentando oscuridad. Estos sueños no deben traer temor, sino servir como una alerta para intensificar la oración y la búsqueda de Dios. Muchas veces, cuando el enemigo está planeando algo en contra de nosotros, Dios nos da una advertencia anticipada para que nos preparemos y rompamos sus planes con la autoridad de Cristo. Otro tipo de sueño de advertencia es aquel en el que Dios muestra puertas que no debemos cruzar. Puede ser una oferta de trabajo, una relación o una decisión que parece buena en el plano natural, pero en el sueño hay señales de que algo no está bien. Si después de un sueño sientes una fuerte convicción de que no debes seguir un camino, es mejor obedecer y buscar la confirmación de Dios antes de tomar cualquier decisión. Dios es un Padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Él no nos deja sin guía y los sueños de advertencia son una muestra de su cuidado. Muchos han salvado sus vidas y han evitado grandes errores gracias a un sueño que les mostró la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Si alguna vez has tenido un sueño que te dejó inquieto, no lo ignores. Ora, busca confirmación y pídele al Espíritu Santo que te revele si es una advertencia. Dios siempre habla con propósito y cuando nos advierte de algo es porque quiere protegernos y guiarnos a su perfecta voluntad. Ahora que sabes cómo Dios usa los sueños para advertirnos de peligros, es momento de descubrir cómo también los usa para confirmar su voluntad. Muchas veces, cuando estamos en duda sobre qué decisión tomar, el Espíritu Santo nos da respuestas claras en la noche. Cómo Dios usa los sueños para confirmar su voluntad. Dios no solo usa los sueños para advertirnos de peligros, sino también para confirmar su voluntad en nuestra vida. A lo largo de la historia, ha hablado a sus hijos en la noche para darles claridad en momentos de incertidumbre. Si alguna vez has estado en una encrucijada sin saber qué decisión tomar, es posible que el Espíritu Santo ya haya estado dándote una respuesta en tus sueños. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usó los sueños para revelar su voluntad. Uno de los casos más impactantes es el de Jacob en Betel. En su sueño, Dios le mostró una escalera que conectaba el cielo con la tierra y le confirmó su promesa de bendecirlo y estar con él. Más adelante, en otro sueño, Dios le indicó cómo prosperar en su trabajo y protegerse de las injusticias de Labán. Otro ejemplo claro es el de José, el esposo de María. Cuando descubrió que María estaba embarazada, estaba considerando abandonarla en secreto. Sin embargo, Dios le habló en un sueño a través de un ángel y le confirmó que debía quedarse con ella, pues el niño que esperaba era el Salvador. Si José no hubiera recibido esta confirmación en sueños, la historia podría haber sido muy diferente. Dios sigue usando los sueños hoy para dar respuestas a sus hijos. Hay personas que han recibido confirmación sobre su llamado ministerial, sobre un cambio de trabajo o incluso sobre decisiones personales importantes. Cuando Dios quiere que sigas un camino específico, muchas veces te lo mostrará a través de sueños con detalles específicos y una sensación de paz inquebrantable. Pero ¿cómo saber si un sueño realmente es una confirmación de Dios? Una de las señales más claras es que el sueño trae convicción y no confusión. Cuando Dios habla, su mensaje está lleno de certeza. Además, la confirmación suele venir acompañada de otras señales, como la repetición del mensaje a través de la Biblia, una predicación o incluso palabras de otras personas sin que ellas sepan lo que has estado orando. Si sientes que has recibido un sueño de parte de Dios, pero aún tienes dudas, la mejor forma de obtener claridad es orando. Dios no quiere que vivas en incertidumbre. Si el sueño realmente viene de Él, lo confirmará con su paz y con más evidencias. Si no viene de Él, la confusión y la inseguridad aumentarán.
Dios no quiere que sus hijos vivan en la duda. Cuando Él habla, lo hace con claridad y con un propósito definido. Si en tu vida hay una decisión que necesitas tomar y has recibido un sueño que parece ser una confirmación, no lo ignores. Escribe los detalles, ora por dirección y observa cómo Dios sigue hablándote a través de otros medios. Las personas que han aprendido a discernir la voz de Dios en los sueños han visto cómo sus promesas se cumplen con precisión. Si Dios te ha estado mostrando algo en la noche, es porque quiere que prestes atención. No dejes pasar la oportunidad de recibir su dirección y caminar en la certeza de que Él está guiando tus pasos. Ahora que sabes cómo Dios usa los sueños para confirmar su voluntad, es momento de descubrir cómo Él también los usa para revelarnos ataques espirituales. Muchas veces lo que soñamos es una advertencia de que hay una batalla invisible desarrollándose a nuestro alrededor. Cómo Dios te muestra ataques espirituales a través de los sueños. Los sueños no solo son herramientas para revelar la voluntad de Dios o advertirnos de peligros físicos, sino que también son una de las maneras más claras en que el Espíritu Santo nos alerta sobre batallas espirituales. Muchas veces, cuando dormimos, nuestro espíritu sigue despierto y puede percibir lo que ocurre en el ámbito espiritual. Dios, en su misericordia, nos permite ver estas cosas para que podamos orar, prepararnos y contrarrestar cualquier plan del enemigo. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios mostró en sueños situaciones que tenían un significado más profundo de lo que parecía a simple vista. En Daniel capítulo 7, Dios le reveló una serie de visiones sobre el futuro y sobre batallas espirituales que tendrían lugar en el mundo. En Job capítulo 33, versículos 14 al 16, se nos dice que Dios habla en sueños y visiones para advertir a las personas y apartarlas del peligro. Si en la Biblia Dios usó los sueños para mostrar la realidad del mundo espiritual, ¿por qué no seguiría haciéndolo hoy? Uno de los tipos de sueños más comunes en los que Dios nos muestra ataques espirituales es cuando una persona se ve atrapada, paralizada o enfrentando una presencia oscura. Muchas personas han experimentado lo que se conoce como parálisis del sueño, pero más allá de la explicación científica, hay quienes han sentido una opresión real, un intento del enemigo por infundir miedo o atacar espiritualmente. Estos sueños no deben ser ignorados, sino tomados como una señal de que es momento de levantarse en oración y activar la protección espiritual. Otro tipo de sueños que revelan ataques espirituales son aquellos en los que vemos serpientes, sombras, figuras amenazantes o situaciones donde sentimos un peligro inminente sin una causa aparente. En la Biblia, la serpiente representa al enemigo y sus estrategias de engaño. Si sueñas repetidamente con serpientes, traiciones o situaciones donde sientes que estás bajo ataque, es posible que Dios te esté alertando sobre una influencia maligna que necesitas confrontar en oración. Dios también puede mostrar ataques espirituales a través de sueños en los que hay pérdidas repentinas, destrucción o confusión extrema. Si sueñas que pierdes algo valioso, que tu casa es destruida o que te encuentras en medio de una tormenta violenta, es importante buscar a Dios en oración. Muchas veces, estos sueños reflejan luchas espirituales que están ocurriendo en nuestra vida real y son una invitación a interceder y buscar la protección divina. El enemigo opera en lo oculto, pero Dios nos da discernimiento para exponer sus planes. Cuando sientas que un sueño tiene un significado más allá de lo natural, no lo ignores. Anótalo. Busca dirección en la palabra de Dios y pídele al Espíritu Santo que te revele su significado. Dios nunca permitirá que seas derrotado si estás cubierto con su presencia.
Los sueños de advertencia espiritual son una herramienta para fortalecerte en oración y evitar que el enemigo tome ventaja. Muchos creyentes han testificado que, después de recibir un sueño de advertencia y orar con autoridad, vieron cambios radicales en sus vidas y rompieron cadenas que los ataban. Ahora que sabes cómo Dios usa los sueños para revelar ataques espirituales, es importante entender por qué algunos sueños parecen confusos y cómo Dios usa símbolos y metáforas para hablarnos de manera profunda. ¿Por qué algunos sueños parecen confusos? El lenguaje de Dios en los sueños. Dios es un comunicador perfecto, pero muchas veces los sueños que nos da pueden parecer confusos o difíciles de interpretar. Esto no significa que Dios no sea claro, sino que usa un lenguaje espiritual que requiere discernimiento. A diferencia de nuestra comunicación diaria, Dios a menudo habla en sueños a través de símbolos, metáforas e imágenes que tienen un significado más profundo. No es casualidad que en la Biblia muchos de los sueños que Dios dio necesitaran interpretación. Uno de los ejemplos más claros es el de José interpretando los sueños de Faraón. En el sueño de las vacas gordas y flacas, Dios estaba hablando sobre años de abundancia y escasez, pero usó símbolos en lugar de una declaración directa. Lo mismo sucedió con los sueños de Nabucodonosor que Daniel interpretó. Dios le estaba revelando el futuro de los reinos de la tierra, pero lo hizo a través de imágenes de estatuas y bestias. Dios usa este tipo de lenguaje porque quiere que busquemos su dirección y no dependamos únicamente de nuestra lógica. Cuando recibimos un sueño, el primer paso es orar y pedir al Espíritu Santo discernimiento. Muchas veces los sueños no deben tomarse de manera literal, sino como una representación simbólica de algo que Dios está tratando de mostrarnos. Algunos de los símbolos más comunes en los sueños incluyen el agua, que puede representar purificación o crisis dependiendo de su contexto. Las puertas, que pueden simbolizar oportunidades o advertencias. Y los números, que a menudo tienen significados espirituales en la Biblia. Cada sueño es único y su interpretación debe alinearse con la palabra de Dios. Dios también usa colores, animales y acciones en los sueños para transmitir mensajes espirituales. Por ejemplo, en la Biblia el color blanco representa pureza. El rojo puede simbolizar sacrificio o guerra, y el dorado a menudo está relacionado con la gloria de Dios. Un león en un sueño puede representar a Jesús como el león de Judá, pero también puede simbolizar al enemigo rugiente dependiendo del contexto del sueño. Otro factor importante es que algunos sueños son respuestas a nuestras oraciones, pero se presentan de forma simbólica. A veces, Dios nos da la dirección que pedimos, pero envuelta en imágenes que requieren interpretación. Esto nos enseña a depender más del Espíritu Santo y menos de nuestra propia comprensión. Cuando un sueño parece confuso, es clave escribirlo y pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo con el tiempo. Muchas veces la revelación llega después de días de oración, cuando Dios conecta el sueño con eventos de nuestra vida real. También es importante no obsesionarse con encontrar un significado inmediato. Si un sueño es de Dios, Él mismo se encargará de confirmar su interpretación. Dios quiere hablarnos de muchas maneras, y los sueños son solo una de ellas. Cuando aprendemos a interpretar el lenguaje de Dios en los sueños, nos volvemos más sensibles a su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Ahora que comprendes por qué Dios usa símbolos en los sueños, es momento de aprender qué hacer cuando tienes un sueño profético o de advertencia. Dios no solo nos habla, sino que espera que respondamos con fe y acción. ¿Qué hacer cuando tienes un sueño profético o de advertencia? Cuando Dios habla en sueños, espera una respuesta.
No se trata solo de recibir la revelación, sino de actuar conforme a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Muchas personas han tenido sueños proféticos o de advertencia y los han ignorado, solo para darse cuenta después de que Dios estaba tratando de prevenirlas de un problema o de guiarlas hacia una bendición. La clave está en discernir el mensaje y tomar las medidas adecuadas. El primer paso cuando tienes un sueño que sientes que proviene de Dios es escribirlo de inmediato. Muchas veces los detalles de un sueño se desvanecen con el paso de las horas. Si no lo registras rápidamente, podrías olvidar elementos clave que Dios quería que recordaras. No importa si el sueño parece confuso, anota cada imagen, palabra o emoción que experimentaste. El segundo paso es orar por discernimiento. No todos los sueños tienen un significado espiritual, pero si Dios te ha hablado, Él mismo te dará claridad. Pídele al Espíritu Santo que te revele el propósito del sueño y cómo debes responder. Si el sueño es de advertencia, busca confirmación en la Biblia y en la oración. Dios nunca traerá confusión, sino que te mostrará su dirección con claridad. El tercer paso es buscar confirmaciones. En la Biblia, cuando Dios daba un mensaje importante, lo repetía o lo confirmaba a través de otras señales. Si un sueño proviene de Dios, es posible que encuentres confirmación en la palabra, en una predicación o incluso a través de otra persona sin que ellos sepan lo que soñaste. Dios siempre respalda su mensaje con evidencia. El cuarto paso es tomar acción. Si el sueño te advierte sobre un peligro, no lo ignores. Si sientes que Dios te está guiando a tomar una decisión, da el paso con fe. Muchas veces Dios nos habla para que estemos preparados o para que hagamos cambios importantes en nuestra vida. No basta con recibir el mensaje, hay que obedecerlo. Dios quiere que sus hijos aprendan a moverse con sabiduría y revelación. No nos da sueños para dejarnos en incertidumbre, sino para guiarnos a su voluntad. Si en algún momento has sentido que Dios te habló en un sueño, pero no supiste qué hacer, pídele que te ayude a recordar y entender el mensaje. Él es fiel para dar dirección a quienes la buscan con sinceridad. Algunas personas reciben sueños proféticos que no se cumplen de inmediato, pero con el tiempo ven cómo todo encaja perfectamente. Dios ve el futuro y, cuando nos revela algo en sueños, a veces nos está preparando con anticipación para eventos que aún no comprendemos. Confía en que su tiempo es perfecto y que, si te ha mostrado algo, es por una razón. Ahora que sabes cómo responder a un sueño de Dios, es momento de aprender la diferencia entre un sueño divino y una manipulación del enemigo. No todo lo que soñamos proviene de Dios, y es fundamental saber cómo distinguirlo. La diferencia entre un sueño de Dios y una revelación del enemigo. No todos los sueños provienen de Dios. Aunque el Espíritu Santo usa los sueños para guiarnos y advertirnos, también existe la posibilidad de que el enemigo intente manipular nuestra mente mientras dormimos. Así como Dios usa los sueños para bendecirnos, el adversario trata de sembrar miedo, confusión y engaño a través de visiones nocturnas. Por eso, es fundamental aprender a distinguir entre un sueño que viene de Dios y un sueño que es una trampa espiritual. Un sueño que proviene de Dios siempre traerá un mensaje claro, aunque a veces esté en forma de símbolos. Puede ser una advertencia, una confirmación o una dirección, pero nunca producirá un temor paralizante ni traerá confusión. Cuando Dios habla, su voz trae paz, incluso en los sueños de advertencia. En cambio, los sueños que provienen del enemigo generan ansiedad, temor extremo o un sentimiento de opresión. Si un sueño te deja con una sensación de pánico, desesperanza o confusión sin razón, es probable que no provenga de Dios.
Otra diferencia clave es que los sueños de Dios siempre estarán alineados con su palabra. Dios nunca enviará un mensaje que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Si un sueño te impulsa a actuar de una manera que va en contra de los principios bíblicos, no proviene del Espíritu Santo. En cambio, los sueños que vienen de Dios nos llevan a la oración, a la fe y a la obediencia. El enemigo también usa los sueños para sembrar mentiras en nuestra mente. Hay personas que han soñado con cosas que parecen reales, pero que solo son manipulaciones para desviarlas del propósito de Dios. Por ejemplo, sueños donde se siente una fuerte atracción hacia algo que sabemos que no es correcto, o sueños donde se presentan acusaciones falsas que generan culpa y condenación. Dios no es un Dios de culpa, sino de convicción. Si un sueño te deja en un estado de autoacusación sin solución, es una estrategia del enemigo para robarte la paz. Si has tenido sueños recurrentes de angustia o de opresión, lo primero que debes hacer es cubrirte con la oración y la autoridad de Cristo. Antes de dormir, ora y declara que tu mente y tu espíritu están bajo la cobertura del Espíritu Santo. La palabra de Dios es nuestra defensa contra cualquier intento del enemigo de infiltrarse en nuestra vida nocturna. La guerra espiritual es real, pero Dios nos ha dado autoridad para vencer cualquier ataque del enemigo, incluso en los sueños. No tenemos que temer lo que podamos ver en la noche, porque el Espíritu Santo es nuestra protección y nos guía a la verdad. Si alguna vez has sentido que un sueño te dejó con miedo, culpa o confusión, no lo aceptes sin más. Examina su origen y llévalo a la oración. Dios nos ha dado discernimiento para diferenciar entre su voz y las mentiras del enemigo. Ahora que sabes cómo discernir si un sueño proviene de Dios o del enemigo, es importante aprender cómo prepararnos para escuchar mejor la voz del Espíritu Santo en los sueños. Existen maneras de desarrollar una mayor sensibilidad espiritual para recibir mensajes divinos con mayor claridad. ¿Cómo prepararte para escuchar la voz del Espíritu Santo en tus sueños? Dios sigue hablando a sus hijos mientras duermen, pero para recibir sus mensajes con claridad es importante preparar nuestro espíritu. Muchas veces, la falta de sensibilidad espiritual o las distracciones del día a día pueden hacer que pasemos por alto lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos. Sin embargo, hay maneras de aumentar nuestra capacidad para escuchar su voz en los sueños y entender lo que nos quiere revelar. Uno de los primeros pasos para prepararte espiritualmente es orar antes de dormir. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Si deseas que Dios te hable en sueños, pídeselo. Una oración sincera pidiendo revelación antes de acostarte puede marcar la diferencia. Dile al Señor que quieres escuchar su voz y recibir dirección en la noche. Otro aspecto clave es dormir en paz y sin distracciones espirituales. Muchas veces, la razón por la que no recibimos sueños de Dios es porque nuestra mente está demasiado saturada con preocupaciones, estrés o contenido que no edifica. Si antes de dormir has pasado horas viendo noticias negativas o entreteniéndote con cosas que no fortalecen tu espíritu, es más difícil estar en sintonía con la voz de Dios. Un corazón tranquilo y una mente enfocada en Él crean un ambiente propicio para recibir revelación. También es importante llevar un diario de sueños. Cuando Dios te habla en la noche, muchas veces su mensaje no es completamente claro al despertar. Si anotas tus sueños, en cuanto te levantas, te será más fácil recordar detalles clave y ver patrones que pueden ser una confirmación de lo que Dios te está mostrando.
A lo largo del tiempo, este hábito te ayudará a discernir con mayor facilidad cómo Dios se comunica contigo. Otra manera de prepararte es meditar en la palabra de Dios antes de dormir. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué que medite en su ley de día y de noche para prosperar en todo lo que haga. Cuando acostumbras tu mente y tu espíritu a estar llenos de la palabra de Dios, es más fácil recibir sueños que están alineados con su voluntad. Dios no deja de hablar, pero muchas veces somos nosotros los que no estamos en la posición correcta para escuchar. Si realmente anhelas recibir dirección divina en tus sueños, comprométete a buscar su presencia con intencionalidad. No es algo místico ni complicado, sino una relación genuina con el Espíritu Santo que se fortalece con la práctica diaria. Algunas personas han testificado que después de empezar a orar antes de dormir y a meditar en la palabra, comenzaron a recibir sueños proféticos con más frecuencia. Otras han descubierto que Dios les ha estado hablando durante mucho tiempo, pero no lo habían notado porque nunca escribían ni buscaban la interpretación de sus sueños. Ahora que sabes cómo prepararte para escuchar la voz de Dios en tus sueños, es momento de conocer testimonios bíblicos de personas que recibieron dirección, advertencias y protección a través de sus sueños. Testimonios bíblicos de personas que fueron protegidas por un sueño de Dios. Desde los tiempos antiguos, Dios ha usado los sueños como una herramienta poderosa para proteger y guiar a sus hijos. A través de las Escrituras encontramos múltiples relatos en los que el Espíritu Santo intervino en la vida de hombres y mujeres para advertirles de peligros inminentes o para mostrarles el camino correcto. Estos testimonios no son solo relatos históricos, sino evidencias de que Dios sigue hablando a través de los sueños. Uno de los casos más impactantes es el de José, el esposo de María. En Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que huyera a Egipto con María y el niño Jesús, porque Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Gracias a esta advertencia divina, la familia pudo escapar a tiempo y Jesús fue preservado de la amenaza. Este sueño fue una intervención clara de Dios para proteger al Salvador del mundo. Otro ejemplo clave es el del faraón en Egipto. En Génesis capítulo 41, Dios le dio 2 sueños en los que veía 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas y 7 espigas llenas seguidas de 7 espigas secas. Aunque el faraón no entendía el significado, Dios le dio la interpretación a José, quien explicó que era una advertencia sobre 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Gracias a este sueño y a la sabiduría de José, Egipto pudo prepararse y salvar a muchas naciones de la devastación. En el libro de Daniel encontramos otra revelación divina a través de los sueños. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Dios usó a Daniel para interpretar el sueño y revelarle al rey el significado profético sobre los reinos que vendrían después del suyo. Este sueño no solo protegió la vida de Daniel y de sus compañeros, sino que también fue una muestra del poder soberano de Dios sobre la historia. Otro testimonio poderoso es el del patriarca Jacob. En Génesis capítulo 31, versículo 24, Dios se le apareció en sueños a Labán, advirtiéndole que no hiciera daño a Jacob. Esta advertencia divina evitó que Jacob sufriera represalias y aseguró su protección mientras regresaba a su tierra con su familia. La Biblia nos deja en claro que Dios es un padre que cuida de sus hijos y usa los sueños para advertirnos de peligros y prepararnos para lo que viene. Así como lo hizo con José, con Daniel, con Jacob y con muchos otros, Él sigue hablando hoy a través de los sueños. Si en algún momento sientes que Dios te está mostrando algo en la noche,
no lo ignores. Escríbelo, ora por dirección y busca confirmación en la palabra de Dios. Él siempre hablará de manera que puedas entender, y cuando lo hace es porque quiere prepararte y protegerte. Ahora que hemos visto cómo Dios usa los sueños para proteger a sus hijos, es momento de aceptar un desafío espiritual. Aprender a hablar con el Espíritu Santo de una manera más intencional en los sueños y permitir que Él transforme tu vida. Habla con el Espíritu Santo en tus sueños. Dios no solo quiere hablarnos en sueños, sino que también anhela que nosotros aprendamos a comunicarnos con Él en ese estado. Muchas veces nos limitamos a recibir los sueños pasivamente sin darnos cuenta de que podemos cultivar una relación más profunda con el Espíritu Santo, aún mientras dormimos. Este desafío espiritual es una invitación a preparar tu corazón para experimentar la guía de Dios de una manera más clara y constante. El primer paso es desarrollar una conciencia espiritual antes de dormir. Así como podemos decidir en qué pensar durante el día, también podemos enfocar nuestra mente en Dios antes de acostarnos. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 16, versículo 7, «Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia». Esto significa que Dios puede hablarnos cuando dormimos si hemos cultivado una vida de intimidad con Él. El segundo paso es orar específicamente para que Dios nos hable en los sueños. Muchas personas nunca han recibido un sueño de Dios simplemente porque nunca lo han pedido. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios dice, «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Si pides con fe que el Espíritu Santo te revele cosas mientras duermes, Él responderá. Otro paso importante es aprender a interactuar con los sueños cuando los tienes. Hay momentos en los que Dios nos da sueños, en los que podemos orar dentro del mismo sueño, hacer preguntas o incluso recibir respuestas del Espíritu Santo en tiempo real. En la Biblia, vemos casos como el de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, donde Dios le habló en un sueño y él respondió pidiendo sabiduría. Si comienzas este desafío, debes comprometerte a mantener un registro de tus sueños y buscar su interpretación. No basta con recibir revelación, es necesario entender lo que Dios está diciendo. Esto se hace a través de la oración, la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo. Muchos creyentes han testificado que después de comenzar a orar antes de dormir y de pedir sueños de parte de Dios, comenzaron a recibir respuestas en la noche con más claridad. Otros han experimentado una comunión más profunda con el Espíritu Santo al aprender a reconocer su voz en este nivel. Dios no quiere que sus hijos caminen en confusión ni en incertidumbre. Quiere hablarnos, guiarnos y revelarnos su propósito, incluso mientras dormimos. Si aceptas este desafío espiritual, prepárate para ver cambios en tu vida y recibir revelaciones que transformarán tu caminar con Dios. Ahora es momento de concluir con un mensaje impactante sobre la importancia de escuchar la voz de Dios en cada área de nuestra vida. Dios te está hablando ahora mismo. Dios siempre ha hablado a su pueblo y sigue haciéndolo hoy. Sus métodos no han cambiado y los sueños siguen siendo una de las maneras en las que Él comunica su voluntad, protege a sus hijos y revela verdades profundas. Este no es solo un concepto teórico ni una idea simbólica. Es una realidad espiritual que transforma vidas cuando aprendemos a prestar atención a su voz. El hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje, no es una coincidencia. Dios te está llamando a un nivel más profundo de comunión con Él. No quiere que vivas en la incertidumbre ni que pases por alto los mensajes que te está enviando.
Quiere que desarrolles una relación más cercana con el Espíritu Santo para que puedas reconocer su voz y responder con fe y obediencia. Tal vez Dios ya ha estado hablándote en sueños y no lo habías notado. Tal vez has descartado ciertas impresiones nocturnas como simples pensamientos sin sentido, cuando en realidad eran advertencias, confirmaciones o respuestas a tus oraciones. Hoy es el día en que debes comenzar a prestar atención y a buscar activamente la interpretación de lo que Dios está mostrándote. El Espíritu Santo no deja a sus hijos en confusión. Si has sentido en tu corazón que Dios te está llamando a una nueva dimensión espiritual, este es el momento de responder. Comienza a orar antes de dormir, pídele a Dios que te hable, anota tus sueños y busca la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de tu vida. Este es un llamado a una mayor sensibilidad espiritual. No se trata solo de sueños, sino de aprender a escuchar la voz de Dios en cada área de tu vida. Cuando entrenas tu espíritu para discernir su voz en la noche, también comenzarás a escuchar su dirección durante el día. Tu vida cambiará cuando decidas caminar en obediencia y prestar atención a lo que Dios está hablándote. Dios no habla sin propósito. Cada sueño, cada impresión y cada palabra que Él te ha dado tiene un significado. No permitas que la duda o la distracción te alejen de la dirección que el Espíritu Santo quiere darte. Él está buscando personas dispuestas a escuchar y obedecer. Si sientes en tu espíritu que Dios te ha estado hablando, ahora es el momento de actuar. No postergues la decisión de buscarlo más profundamente. Dedica tiempo a la oración, sumérgete en su palabra y pídele que te ayude a discernir su voz con claridad. Hoy puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Dios te está llamando a caminar en revelación y propósito. No dejes que este mensaje pase desapercibido. Responde con fe y verás cómo el Espíritu Santo comienza a guiar cada paso de tu vida.